Hay una intensa actividad mundial. Parece ser que la comunidad internacional ha entendido que ya es tiempo de parar la guerra en Afganistán. Y hay una fuerte actividad mundial entre los líderes del mundo a ver si se para esa guerra. Hay un recuento de cómo va la guerra. Dice que Rusia, en este año que va de guerra, ha perdido 180.000 soldados y Ucrania 100.000. Rusia ha perdido 1.762 tanques de guerra. Ucrania ha perdido 470. Rusia ha perdido 3.181 vehículos blindados. Ucrania ha perdido 992. Rusia ha perdido artillería 691. Ucrania 255. Rusia ha perdido sistema de misiles superficie-aire 95. Ucrania 88. Rusia ha perdido 72 aviones. Ucrania 59. Rusia ha perdido 78 helicópteros. Ucrania 30. Rusia ha perdido vehículos aéreos no tripulados, es decir, los drones, 192. Ucrania 81. Embarcaciones navales, Rusia ha perdido 12 y Ucrania 25. Ese es más o menos el recuento de las pérdidas que haya dejado este año de guerra, luego que iniciara la invasión de Putin, que él llamó un procedimiento militar temporal, algo así, y que en este mes cumple un año de actividad. Digo que parece ser que hay una gesta mundial por lograr la paz entre esos dos países, porque el canciller de China ha estado muy activo visitando a las partes. El secretario general de la ONU ayer emitió unas declaraciones en las que advertía que la ONU no iba a certificar bajo ningún concepto el que Rusia le cercene una parte de su territorio a Ucrania. También el Papa Francisco, se refirió a la paz y dijo que la Iglesia Católica respaldaba las gestiones de paz que se están haciendo. Esta guerra quizá nos sorprendió al mundo porque ya unos meses antes de iniciar, en febrero del año pasado, Estados Unidos venía advirtiendo que Rusia iba a invadir a Ucrania y que Rusia se apretaba, y además Rusia estaba movilizando tropas hacia la frontera con Ucrania. Ya Rusia había cercenado un pedazo de su territorio a Ucrania cuando invadió la zona de Crimea y ocupó Crimea y se quedó con esa parte del territorio. Hay que decir que la comunidad internacional, porque la gente habla sin tener información sobre qué está pasando. Hay que decir que históricamente, desde siglos atrás, Rusia, lo que hoy es Rusia, ha tenido por norma histórica invadir a sus vecinos y después para salir le cercena un pedazo de su territorio. Ya eso lo ha hecho casi con todos los vecinos que les rodean. El último con el que lo había hecho fue Georgia. Y esa zona de por ahí prácticamente la ha convertido en provincias bajo su influencia. Pero también lo había hecho con Finlandia. Y fíjense incluso que después que se desploma la Unión Soviética, todos esos países que habían sido invadidos por la extinta Unión Soviética, que hoy es Rusia, todos esos países inmediatamente se adhirieron. Hay como 7 que ya son parte de la OTAN.
y no solo se adhirieron de una vez a la OTAN, sino que se han apertrechado de armas poderosas para impedir que Rusia vuelva a, a ponerlo bajo su influencia, a convertirlos en provincias. Entonces, ese es el problema que hay hoy. Pero además que Rusia, que Ucrania es un país que está geográficamente bien ubicado. Y entonces, con la expansión de las grandes potencias hacia el Indo-Pacífico, esos países de esa zona juegan un papel estelar, y Estados Unidos y su archirrival Rusia entienden que Rusia no quiere la expansión norteamericana hacia esa zona de por ahí, porque es que ya en el mundo la guerra no es política como era en los tiempos de la Guerra Fría. Hoy la guerra es económica. Y entonces América Latina es una zona que está bajo la influencia de los norteamericanos, de los estadounidenses. Y aunque hay países que le adversan, como es el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero esta es una zona que está bajo la influencia de Estados Unidos. Entonces, ¿hacia dónde la expansión mundial en los próximos años? Hacia el Indo-Pacífico, que es esa zona de ahí de Asia y Europa, esa zona de ahí. Y por eso es que se está, eso es lo que Rusia trata de ocupar el territorio de Ucrania y de mantener a Ucrania bajo su poderío, pero entonces Estados Unidos y la OTAN se abrazan a Ucrania, y fíjense toda la inversión que ha hecho la OTAN y Estados Unidos para mantener a Ucrania bajo sus influencias. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya yo pienso que Rusia perdió el control de Ucrania. ¿Qué va a pasar en el futuro? Rusia va a exigir, Rusia va a reclamar que Ucrania se mantenga neutral en la lucha política global. Pero en términos económicos, Ucrania va a seguir sometida a la influencia de Europa y de Estados Unidos. Y toda influencia económica conlleva a corto o largo plazo a una influencia política y militar. O sea que ya, independientemente de las negociaciones que puedan pasar en este momento en Ucrania, en relación a Ucrania, Ucrania va a seguir siendo parte de la extensión de hegemonía de Estados Unidos y Europa. Y Japón y Australia y todos esos países que ejercen una influencia determinante en la hegemonía global. Uno quisiera ser optimista de estas negociaciones que ha iniciado China y que parece que el Papa las respalda y las Naciones Unidas las respaldan. Uno quisiera ser optimista, pero yo prefiero todavía ver la copa medio vacía. No sé hasta dónde la paz sea posible en Ucrania, porque nada más hace 3 días el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Ucrania nunca será un factor de victoria para Rusia. ¿Qué está diciendo con eso? Que ya Rusia perdió la guerra. Y por eso yo leía cómo anda la situación de la guerra, que Rusia, lo único que Rusia le lleva a Ucrania es que Rusia ha perdido 12 embarcaciones navales y Ucrania ha perdido 25. Después en todo, Ucrania prácticamente ha ganado la guerra. Pero no es que Ucrania ha ganado la guerra, la ha ganado la OTAN. La OTAN ha ganado la guerra. Y habría que ver hasta dónde Rusia estaría en capacidad de soportar un año más una guerra de esa naturaleza. Porque los países que están de frente, Rusia está financiando ellos esa guerra.
con su economía, que por demás a Rusia le confiscaron más de 300.000 millones de dólares, que la comunidad internacional entiende que esos recursos deben usarse para reconstruir a Ucrania. Y Rusia ha apelado a la ley internacional para que Suiza no le entregue esos recursos a la OTAN. Pero ¿qué está pasando? Que probablemente los tribunales internacionales fallen a favor de que Rusia tiene que pagar la reconstrucción de Ucrania. Y por vía de consecuencia, esos 300.000 millones de dólares probablemente Estados Unidos y Europa, que son los que han financiado la guerra contra Ucrania, son los que se van a repartir esos cuartos, porque ese dinero se va a usar para la reconstrucción de Ucrania. ¿Y quiénes son los que participan en la reconstrucción de un país destruido por la guerra? Los ganadores. Y en este caso los ganadores son Estados Unidos y la Unión Europea. Y serán los que se van a repartir esos cuartos en la reconstrucción de Ucrania. Yo quisiera ser optimista, pero a pesar de los esfuerzos que hace China, que hace el Papa y que hacen otros sectores, todavía yo veo la copa medio vacía en relación a una posible gesta de paz, porque el principal objetivo político de Estados Unidos y la Unión Europea en esa guerra todavía no se ha cumplido. ¿Y cuál es el objetivo político? Diezmar lo más posible a Rusia, para que Rusia no pueda volver a recomponerse en el corto plazo y agredir y servir como un factor de contrapeso al poder hegemónico norteamericano en la zona. Yo pienso que por ahí es que anda la cosa. Y si la cosa anda por ahí, no creo que sea una guerra todavía de corto plazo. Lo que yo aún estoy observando es que a esa guerra probablemente le falte unos meses, y cuidado si años. ¿Quiénes son los que están pidiendo la paz y la negociación? Los países aliados a Rusia, Turquía, China, Irán y esos países que son. Pero los que están bajo la influencia norteamericana todavía no creen que la guerra debe pararse. Y la guerra se va a parar cuando los intereses, cuando el objetivo político norteamericano se haya cumplido. Bueno, pues este es mi comentario, que hoy casi nunca tomo eso por las gestiones que se están haciendo de paz, pero que yo dudo que todavía eso pueda consolidarse.